forma parte, yo creo que del lugar donde he nacido y donde he tenido mi primera infancia y me he criado, ¿no? Yo soy de una zona rural donde la disponibilidad de los recursos y el acceso a los recursos era más complicado de tener cerca como en un entorno urbano. Entonces desde ahí, a pronta edad, ya nos dimos cuenta que si no trabajábamos conjuntamente, nos organizábamos, no conseguiríamos las mejoras o el acceso en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, ¿no? Que tenía más cerca, pues, desde el instituto para poder estudiar, los recursos, etcétera. Entonces yo creo que hay. Mis referentes, más que referentes filosóficos y demás, siempre han sido personas profesionales. Profesionales que he ido conociendo, que se dedicaban a esta tarea o a otras parecidas, y que a mí, personalmente, a mí eso me atraía, porque veía que se podían transformar cosas y que lo que hacían pues me gustaba. Entonces, en aquel entonces, esas personas que eran animadores socioculturales o educadores sociales que se desplazaban a estos núcleos rurales en el que yo vivía, pues me hicieron descubrir, pues bueno, era como, además en una zona rural que había tan poca oferta cultural y formativa en aquel entonces, era como sed, ¿no? Tenías inquietud, pues aprendías, ¿no? Aprendías de cómo se organizaba, cómo podíamos transformar, cómo podíamos reivindicar, etcétera, etcétera. Yo soy más del realismo que de la ficción, ¿vale? Quizás también por la profesión, que somos más dados a analizar la realidad, a confrontarla y a transformarla, ¿no? Pero sí es cierto, pues bueno, hay películas como La lengua de las mariposas, La estrategia del caracol, El club de los poetas muertos. Son películas que, bueno, que reflejan un poco esa parte, ¿no? de inquietud y de ganas de transformar. Descubrí la Escuela de Animación Sociocultural de Jerez, como hay en otras provincias también la había, como la Escuela de Animación de Madrid, etc. En la que empecé a hacer unos cursos que eran de animación sociocultural, de taller de radio, de educación sexual para educadoras y educadores, y ahí encontré lo que era algo que me gustaba y que podía continuar, con la suerte de que empezaron los ciclos de grado superior de formación profesional de animación sociocultural y decidí hacer uno en Madrid. Y me encontré con APESA, que es la Asociación Profesional de Educadores Sociales en Andalucía, que entonces tenía la sede en Jerez. Y me volví a encontrar con la gente que me había formado en la Escuela de Animación Sociocultural. De APESA nos metimos un grupo de gente en lo que era la formación y creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, y desde entonces pues hasta ahora mismo que estoy aquí representando a la profesión, ¿no? Andalucía no fue de los primeros colegios a nivel estatal, hay otros como Cataluña, Galicia y demás, pero hubo un tiempo, somos uno de los colegios con mayor número de personas colegiadas, pues porque tenemos un territorio muy extenso con 8 provincias, más las ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla, y pues ya nos tocaba, diríamos, asumir la presidencia. Entonces nos tocaba un poco desde el compromiso, porque había otros territorios que habían estado. Siempre ha habido otra compañera que me ha precedido, que estaba asumiendo la tesorería y la secretaría, y ya pues decidimos asumir la presidencia, y también desde un compromiso con las mujeres y desde un compromiso feminista. Nuestra profesión mayoritariamente está formada por mujeres. En casi todos los colegios y en el Consejo hay una voluntad por la paridad, pero no es siempre fácil, porque asumir una tarea, un cargo en lo que es la Junta de Gobierno del Consejo General supone viajar. Yo soy de Jerez de la Frontera, tanto los desplazamientos en Andalucía como hasta aquí son bastantes. Hay que tener una disponibilidad que no todo el mundo la tiene. Entonces, y además nosotros no son trabajos remunerados, entonces forman parte del espacio vital que tenemos que quitar a nuestras familias, nuestros espacios personales de formación o autoformación. Pero pensamos que merece la pena. Representa pues una responsabilidad que a veces me pesa más que otras, pero bueno, una responsabilidad y también un servicio.
Creo que es un servicio a la profesión y como nuestra profesión es una profesión de carácter pedagógico que genera contexto socioeducativo, pensamos que es una responsabilidad también hacia la ciudadanía, pero sobre todo como un servicio, pero también de forma colectiva y conjunta. Pensamos que en este país, en esta sociedad, debemos huir de los personalismos. Somos equipos de trabajo, las empresas esto lo han descubierto hace mucho tiempo y quizás las organizaciones y en estos momentos los partidos políticos y demás somos equipos de trabajo. Cultura profesional es el conocimiento que como profesional tenemos de nuestra profesión. ¿A qué me refiero? Conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y conocimientos también un poco que vamos adquiriendo a lo largo de la vida profesional. No es lo mismo cuando sales o haces un grado, has terminado, que cuando ya te implicas en la profesión. Cuando conoces, sobre todo creo que es muy importante conocer los orígenes de la profesión que tienes. Nuestra peculiaridad es que nuestros 17 colegios profesionales son autonómicos y el Consejo se ha creado después de que estén creados los 17 colegios autonómicos, más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y no es lo mismo aquellos colegios, aquellos consejos que son colegios más tradicionales, ¿no? Porque, bueno, las profesiones vienen de los gremios, ¿no? Y los gremios profesionales, pues los más antiguos, nuestras profesiones surgen a partir del estado de bienestar y demás. Y claro, no es comparable, somos otro modelo, porque procedemos de otra época. No, el contexto histórico y social es muy distinto a cuando se creó, pues yo qué sé, otro tipo de consejo de profesionales, ¿no? Desde ahí tenemos pues muchos retos, ¿no? Reto es conseguir todos esos ámbitos en los que trabajamos, la regulación de la profesión. Entonces, el consejo es el lugar, el espacio de coordinación y de compartir. Pues la profesión es, para mí, yo lo he vinculado mucho con mi parte vital, ¿no? Pero sí que es una manera de ser y de estar en la vida. Entonces, de ser, porque el concepto amplio de educación, yo creo que hay un error que es creer que la educación es el sistema escolar, y la educación es un concepto mucho más amplio, que es del ser al llegar a ser, que es inagotable en la vida, que es aplicable a todos los colectivos, que terminas de aprender cuando te mueres, cuando falleces, pero siempre estás aprendiendo, que ese aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, ser educador y educadora social, la profesión es ejercer aquello que de verdaderamente te gusta y que usas para poder transformar situaciones, acompañar a descubrir a colectivos y a personas que quieren hacer con su vida. Una educadora social es aquella persona que acompaña procesos personales, colectivos y territoriales. Acompañar significa que no eres tú la protagonista, es la persona, el colectivo o el territorio con el que trabajas. Hay una línea de futuro y un objetivo muy concreto que queremos trabajar, que es la reivindicación. Tenemos 2, uno individual como profesión y otro colectivo con otras profesiones. Uno es la reivindicación de una ley del derecho a la educación social, porque pensamos que es un derecho, depende de la comunidad autónoma, del ayuntamiento que quiera poner un programa de prevención o no. Pensamos que tiene que ser una apuesta, y también pensamos que el educador social y la educadora tienen que ser educadora y educadora social en todos los sistemas, ¿no? En el sistema, en todo lo que es la parte administrativa del sistema judicial, estamos contratados y contratadas de una manera. En el sistema sanitario, en Cantabria vamos a empezar. En el sistema educativo, pues en unas comunidades se hace desde dentro y pertenecemos a las consejerías de educación, y en otras pues se hace a través de entidades o empresas. En el sistema de servicios sociales pues hay leyes diferentes, que están las leyes de servicios sociales, pero que más que equipo se trabaja desde
más desde profesionales como referencia dentro de los equipos, ¿no? Del equipo de servicios sociales, pero dentro del, un poco como la ley del derecho de educación social en general, que sea como un derecho. A nivel europeo, bueno, estamos con la IEGI, que es la asociación internacional a la que pertenecemos, y es cierto que la profesión en unos países está más regulada que en otras, y es cierto que también en Europa pues, el concepto del trabajo de lo social pues, es como el paraguas y depende del país en el que te muevas. Sí que es cierto que en los países escandinavos la profesión está más regulada, pero en otros no tanto, ¿no? En Italia hay una parte también que están más en el tema sanitario, los profesionales. En España existe la educación social muy concreta, con su grado, los 17 colegios profesionales, pero bueno, depende un poco, ¿no? Es un poco depende también cómo ha surgido en cada país, y es lo que yo te decía al inicio. Al proceder de acciones y profesiones que partían del altruismo y que un poco se hacían desde la beneficencia, pues el proceso aunque sea redundante, el proceso de profesionalización todavía está vivo. Que ser profesional es algo más, que requiere de una formación permanente, nunca acabas de aprender. Las complejidades sociales que genera la sociedad cada vez nos hacen tener que estar más al día. Hace 30 años no nos habríamos imaginado que la dependencia a una sustancia iba a estar, ahora íbamos a trabajar a una sustancia tóxica, ahora es una dependencia a un móvil o a una adicción, bueno, una dependencia a juegos de apuestas. Entonces, realmente tenemos que estar trabajando continuamente y estudiando, y la educación tiene que ser permanente. La gente que elige cursar en estos momentos la carrera, el grado de educación social, sí que tiene cierta vocación, ¿vale? Quizás no la misma que hace más tiempo, pero sí que es cierto que cuando te metes normalmente en esta carrera no es para hacerte millonario ni millonaria, porque difícilmente los trabajos, ¿no?, tanto en el ámbito público como en el tercer sector, raramente puede. Entonces yo sí creo que es una carrera que la gente la elige por vocación, pero quizás es cierto también que los chavales y las chavalas andan un poco perdidos a la hora de elegir, porque quizás no es una carrera que la gente de fuera conozca tanto como para elegirla, ¿no? Todo el mundo sabe qué es ser médico, pero quizá en lo que es el conocimiento colectivo de la sociedad de nuestra profesión todavía nos falte más explicación, más conocimiento. Tenemos una profesión que tenemos que tener muy al día el código deontológico, porque estamos trabajando con personas y con colectivos, como decía antes, en algunas ocasiones vulnerables, y en el que la implicación y ética profesional son indispensables. La profesión necesita formar permanentemente a las educadoras y a los educadores sociales en nuevas problemáticas, en nuevos aspectos que van surgiendo, en nuevos modelos de intervención socioeducativa para afrontar pues, nuevas necesidades que surgen de la convivencia ciudadana, de las necesidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la formación es algo que todos los colegios tienen. Formación a veces desde el propio colegio, otra en coordinación con otras entidades o con entidades académicas. En estos momentos son más las presidentas que los presidentes de los colegios, ¿vale? Pero también que lo que ocurre es que a nivel de consejo general tenemos menos porcentaje, porque para estar en junta de gobierno de consejo hay más dificultad para que se impliquen más mujeres. Es verdad que en otras juntas de gobierno ha habido más, en este caso son 2, pero tenemos la presidencia. Pero que es cierto que respecto, por ejemplo, a la representación
de unión profesional, del número de mujeres presidentas respecto al de hombres, estamos muy por encima. También es verdad que somos las profesiones del cuidado donde somos también más mujeres que hombres. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa el tema de encontrar, como decía antes, ¿no? Con el tema de la campaña a la que nos hemos adherido, ¿no? de dónde están las mujeres, porque tenemos más dificultad para animar a nuestras compañeras a participar como ponentes, en espacios de formación, etcétera, etcétera. Que nos ha supuesto pues toda una aportación a nivel de asesoramiento y también de estar al día con las legislaciones, las normativas europeas, el conocimiento de otros colegios, el tema de la transparencia, del funcionamiento del buen gobierno colegial, los documentos que elabora Unión Profesional son de gran aporte para nuestra profesión, para el manejo de nuestros colegios, para el trabajo del día a día y sobre todo un conocimiento general de lo que son otros colegios profesionales que tienen mucha más trayectoria y que tienen quizás también los mismos problemas de nosotros que nosotras cuando no están regulados o cuando son profesiones no reguladas o cuando hay una crisis económica como a unos colectivos, unas profesiones nos afecta más que a otras o que cada uno tiene creo que es una visión general bastante interesante. Creo que el tema de trabajar los objetivos de desarrollo sostenible quizás nos va a aunar más. El cuidado del medio ambiente, el cuidado de cómo construimos, el cuidado cómo diseñamos las ciudades o los territorios, creo que nos va a llevar a encontrarnos con profesiones que quizás no habíamos compartido espacios anteriormente. El participar en el ámbito sanitario nos hace entender más a los colegios, ¿no? Que representan todo el tema sanitario y demás, ¿no? Y otros que vamos conociendo, o el colectivo, ¿no? Del Colegio de Educadores de Educación Física, de Ciencias del Deporte, como más o menos se llame ahora, que no lo recuerdo muy bien. Pero sí que es cierto que hay algunas profesiones que ya trabajamos en los servicios sociales comunitarios o en otros espacios, en los centros de protección de menores, pero que nos va a llevar a abrir más campos. Entonces yo creo que es fundamental la función de la unión profesional de intentar convencer a las administraciones públicas e incluso a la ciudadanía en general que la regulación garantiza el servicio a la ciudadanía desde los distintos colegios profesionales. Y sí que es cierto que también hay profesiones que tienen más poder que otras, porque llevan más tiempo, porque pues han tenido más facilidad, porque su desarrollo profesional ha sido distinto. Pero sí es cierto que nosotros como colegio sí necesitamos que en ciertas legislaciones se nos tenga más en cuenta.